La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció el jueves pasado los resultados definitivos del referendo constitucional efectuado en la isla el pasado domingo 24 de febrero. Por el sí votaron un total de 6.816.169 cubanos, lo que representa el 86.85% de los 7.848.343 millones de electores que ejercieron el voto. Según el órgano oficialista, un total de 706.400 cubanos, el 9% de los votos marcó el no, estar de acuerdo con la nueva Carta Magna. Sin embargo, organizaciones disidentes afirman que este número de votos en rechazo a la Constitución supera lo reconocido por las autoridades de la isla. En entrevista con Radio Educación, el historiador y activista por los derechos humanos Michael Lima Cuadra denuncia que el referéndum constitucional en Cuba estuvo plagado de irregularidades y el proceso estuvo marcado por la represión a los promotores del no a la nueva Carta Magna. Al analizar la brutalidad de la represión contra los que se oponen a la Constitución en Cuba y al sistema en general, y de forma global, al analizar la represión en los últimos 60 años de historia de Cuba, pienso en esa frase de George Orwell que decía: no se instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, se hace una revolución para instaurar una dictadura. Y la represión en Cuba, reciente, contra todos los promotores del no, me recuerda mucho esa frase. La represión se inició semanas antes del referéndum del 24 de febrero, cuando el régimen, temeroso de la promoción del voto no por activistas de la UNPACU, promotores de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, estaban haciendo sus diversas campañas ciudadanas clandestinas contra la Constitución, y entonces en respuesta a eso el régimen allanó las casas de 14 de varios de esos activistas de UNPACU. Fueron 14 en total, si tengo la cifra correcta, si fueron 14. Les cortaron el agua a varias de las casas, también 3 sedes de la UNPACU les cortaron el agua, les confiscaron memorias USB, todos sus equipos de trabajo, y fue tal la represión que los activistas se declararon en huelga de hambre. 133 de ellos llegaron a declararse en huelga de hambre ante la represión tan brutal que tomó lugar en las semanas previas al referéndum. También José Daniel Ferrer fue arrestado, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, ícono de la lucha por la libertad en Cuba. Fue arrestado en 2 ocasiones por promover el voto no en las semanas previas al referéndum. Incluso hay un video de él donde va al Parque Céspedes en Santiago de Cuba y pone una pancarta en pro del voto no, y es arrestado a medida que transmitía la denuncia que hacía de la represión que habían vivido los activistas en Santiago de Cuba y en otras partes de Cuba. Antes de la represión también hubo incluso deportaciones. El régimen se sintió tan temeroso que deportó a un activista de la UNPACU en Cobao, en Las Tunas, a Eliezer Góngora Izaguirre, que era uno de los 133 activistas en huelga de hambre, y la seguridad del Estado llegó a su casa, lo sacó violentamente, lo arrastró, lo llevó a la estación de policía, le dijo que seguía en Cuba, le iban a condenar a 4 años por peligrosidad predelictiva y que no iba a salir de la prisión vivo, o sea, que incluso lo amenazaron de muerte y lo obligaron totalmente a irse de Cuba a Guyana. Lo deportaron a Guyana por su trabajo en el activismo por el voto no. Durante el referéndum, bueno, y cuando se allanó todas esas casas, se confiscaron 600 nombres de observadores que iban de cubanos críticos al sistema, que iban a ser observadores en los colegios electorales. Durante el referéndum, el día 24 de febrero, más de 100 activistas fueron arrestados, muchos de ellos detenidos violentamente, 80 de ellos de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos,
por varias horas, incluso desaparecido, no se sabía su paradero, y después la policía lo dejaba a las afueras de la ciudad para que tuvieran que regresar como pudieran. Posterior, según lo que estaba analizando en todos los medios, en la última semana posterior al referéndum, igual ha continuado la represión contra los activistas. Incluso el líder de los Pacus, José Daniel Ferrer, aún está en asedio en su casa, le tiran piedras, botellas, a pesar de que él vive con su esposa embarazada, con su mamá anciana, con su niña. Han golpeado activistas como Aldo Rosales, que le partieron los dientes por promover el no. Tuvo que hacerse incluso varias operaciones. Ariadna Mena, otra promotora de Cuba Decide y sindicalista. También tengo información reciente de que el historiador y profesor universitario Gustavo Silveiro fue citado por promover el voto no, por haber votado no en el referéndum. Fue citado el jueves 28 de febrero en Villa Clara, en una estación de policía de la unidad criminalística, y bueno, le dijeron, lo amenazaron, y le dijeron que él que él no sabía lo que le podría pasar si cuando iba por la calle, cuando entraba a su edificio, cuando salía. Básicamente lo amenazaron de muerte en un interrogatorio que duró 10 horas en un cuarto donde incluso le pusieron aire caliente como parte de todo el proceso de tortura psicológica que ellos realizan. En general fueron como 150 arrestos, si uno analiza el periodo antes, durante y después, más de 21 días de asedio a casas de activistas en un Paco. Michael, ¿qué opinas de la jornada del domingo 24 de febrero? ¿Consideras que se desarrolló conforme a estándares internacionales de transparencia y credibilidad? No, pienso que, y me remito a las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que dice: el referéndum en dictadura es equivalente al fraude. No, definitivamente todo fue un proceso impuesto, un proceso donde la imposición se caracterizó. Nunca se esforzaron por incluir las personas que votaron por el no. Desde su origen, desde que se formó una comisión presidida por el Partido Comunista, que dirige Raúl Castro como primer secretario, miembros de la Asamblea Nacional a los cuales nadie eligió, desde que ellos propusieron el primer texto constitucional, excluyeron de eso a todas las voces discrepantes que estaban en contra de la Constitución, incluso médicos cubanos en el exterior que se habían abandonado las misiones médicas, quisieron exponer sus criterios mediante las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores en contra de que los cubanos médicos no pudieran regresar a Cuba en 8 años después de haberse ido, y no fueron tomados en cuenta. Durante la jornada, pues se pidió a más de 600 observadores ir a los colegios electorales. Se le violó el derecho al voto a todos esos cubanos. Hubo actos de repudio de observadores que pudieron escapar la vigilancia y llegaron a los colegios electorales. Giovanni Sánchez, la bloguera y periodista cubana, fue sometida a uno de esos actos de repudio, donde incluso le tiraron hasta huevos. Se reportan por activistas activistas que llegaron y fueron observadores, que habían representantes del régimen poniendo boletas en las urnas con el sí arbitrariamente. No había condiciones de privacidad en el voto. Una de las cosas más alarmantes que se ha reportado en los últimos días es que médicos que se quedaron fuera de Cuba, sus nombres aún aparecen como electores y aparecen en la lista de personas que ya han votado en los colegios electorales, como Jacqueline Jiménez, una trabajadora de la salud, doctora, que se quedó en Ecuador y que incluso le habían negado la entrada a Cuba, y sus familiares reportan cómo aparecía como electora en los colegios electorales. Así que ese es un panorama del porqué de toda la incidencia represiva durante las elecciones, o las llamadas elecciones falsas. Michael, ¿y cuál es tu lectura de los resultados?
Bueno, pienso que si ellos tuvieran el apoyo que dicen tener, no hubieran no hubieran tenido el nivel de represión que han tenido. Creo que no se hizo ningún intento de escuchar el no. Se reprimió una cantidad significativa de personas. Creo que ellos están conscientes, el régimen de Castro, que el no a la Constitución es un no al sistema en su conjunto. Y pienso deben estar muy nerviosos y muy temerosos. Sus acciones demuestran el gran temor de una dictadura ante un activismo que ellos nunca antes habían visto. A pesar de que oficialmente ellos dicen haber ganado con el 90%, son cifras que bueno, pues no tiene forma de corroborarse, porque es un sistema que no tiene sistema judicial independiente, no hay un centro electoral independiente, hay encuestas que han hecho la sociedad civil cubana, como Cuba Data y el Diario de Cuba. Bueno, el caso de Cuba Data hizo una encuesta que decía que arrojaba que entre el voto no y la abstención se sumaba más del 57% de personas que rechazaban al sistema. También se hizo un recuento de observadores independientes cubanos que fueron a aproximadamente 537 colegios electorales y dan una cifra similar, a pesar de que en esa encuesta el sí gana, el sí del régimen, según esos observadores que estuvieron el día de las elecciones, de la falsa electoral. La suma del voto no y de la gente que no votó suma más del 57%, contrario a las cifras oficiales. Y es que después de 60 años de promesas incumplidas sería impensable que un taxista, que un botero, que una persona que tenga un paladar aún le dé hurra al partido único o piense de la forma que el gobierno está diciendo que la gente piensa. Es una ficción, los resultados son una ficción. Michael, en este sentido, ¿por qué se oponen a esta nueva Constitución? ¿Qué aspectos de la Carta Magna consideran como los más preocupantes? Bueno, la Constitución en su conjunto es una violación a los derechos humanos. Es una Constitución que yo la veo como la familia, como básicamente una sucesión de poder que quiere venderle al mundo la idea de derechos falsos. La familia Castro, Raúl Castro, le ha heredado a su familia el poder y ha creado esa Constitución para dar a entender al mundo de que en Cuba hay democracia. Yo pienso que los aspectos más preocupantes de la Constitución son la violencia que se legitima en el artículo 3 de la Constitución, legitima la violencia contra toda forma de disidencia, toda persona que haga algo que quiera cambiar el sistema político, económico y social de Cuba. Se impone un partido único, se prohíbe la existencia de otros partidos, se confunde cubanía con ideología, se dice que la patria es socialista, cuando, Cuba nada tiene que ver con una ideología política, el concepto de cubanía no tiene nada que ver con eso. Se violan derechos fundamentales en toda la Constitución, aunque se habla de reconocimiento de la propiedad privada, sin un sistema que reconozca las libertades individuales o un sistema judicial, es imposible que exista nada de eso. Escuchábamos al historiador y activista por los derechos humanos Michael Lima Cuadra en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.